Muy bien. Seguimos. Esta danza o baile secular no es de bendición para las personas que la practican y tampoco puede edificarlos. Otra característica es que todas estas danzas y todos estos bailes que son comunes en el mundo reflejan la sexualidad del ser humano. Como ya lo habíamos visto en algún otro momento, un aspecto del ser humano es la sexualidad. El cuerpo humano está diseñado con un propósito que también es sexual, que también va hacia la reproducción y que implica todo lo que esto conlleva. Entonces, estos bailes se llevan a cabo a través de movimientos con los que se incita y se hace referencia a toda esta cuestión sexual que por naturaleza tiene el hombre. Y además exponen a la vista el cuerpo de un bailarín o de una bailarina. Por lo regular, se usan vestuarios que acentúan, por ejemplo, el cuerpo de la mujer, también los atributos del hombre son muy pegaditos y tienen mucho vuelo para que al momento de girar se muestren, como les decía, los atributos de las personas. Y esta es una característica muy recurrente en estos bailes y estas danzas que se hacen en el mundo. Por lo que la responsabilidad de un ministro de la danza, de una persona que es parte de este ministerio, es tener bien clara esa diferencia y actuar en consecuencia de ella. Es decir, que yo delante de la congregación no voy a hacer una danza pretendiendo agradar al hombre, porque eso es cuestión de la danza mundana. Lo que yo debo hacer es intentar agradar a Dios con mi danza. Y entonces debo también prepararme espiritualmente, estudiar mi Biblia y mantener mi comunión con Dios. Debo también prepararme físicamente, ensayando de manera individual y también con mi grupo. Debo perfeccionar mi técnica para la gloria de Dios. Y obviamente voy a obtener edificación y bendición para mi vida cuando yo haga esto para Dios. Si yo no lo hago para Dios, no va a haber ninguna edificación y no va a haber ninguna bendición personal. Voy a continuar. Y veamos, existen distintos tipos de danza cristiana que, además de la adoración, tienen un propósito específico, de acuerdo con lo que haya en el corazón del adorador o lo que con el discernimiento del Espíritu de Dios se haya determinado para toda la iglesia. Y de esta forma se ejecutará una danza distinta. Si hay una comunión entre, por ejemplo, el ministerio de alabanza y el ministerio de danza, entonces nosotros vamos a poder ministrar conforme a lo que el Espíritu nos vaya diciendo. Vamos a hacer un trabajo conjunto. Si es necesario en un servicio que haya
únicamente adoración, entonces se hará una danza de adoración. Si hay mucho ataque, hay una guerra espiritual muy fuerte, está habiendo diferentes manifestaciones en los miembros de la congregación, entonces nuestra danza va a ser también de guerra espiritual, va a ser una danza con movimientos fuertes para que nosotros reforcemos también las declaraciones que vayamos haciendo de la palabra de Dios mientras estamos danzando. Esos son los diferentes propósitos o sentidos que le podemos dar a nuestra danza, además de el más importante y el principal, que es exaltar a Dios. Aunque yo busque, por ejemplo, hacer frente a esa guerra espiritual con mi danza, no voy a dejar de agradar a Dios y no voy a dejar de alabarlo y de exaltarlo, porque estoy haciendo algo que va de acuerdo con su voluntad y que va de acuerdo con su palabra. Recordemos que Dios nos dio una armadura con la que podemos hacer frente a esa guerra espiritual, y recordemos que Jesucristo nos dio el ejemplo también de resistir a los ataques de Satanás y responderlos con la palabra de Dios para anularlos. Vamos a continuar. Hay un tipo de danza cristiana cuyo propósito es interpretar o expresar lo que una canción está diciendo, o sea, una alabanza de júbilo o una de adoración. En esta danza la podemos entender porque la palabra interpretar proviene del verbo explicar o declarar el sentido de algo, y la palabra expresar es manifestar un mensaje. Esto de manifestar, hacer manifiesto, es dando señales visibles, o sea que yo voy a demostrar con mi actitud o con mis movimientos corporales un mensaje. En esta danza, la persona va siguiendo con sus movimientos el mensaje de la canción. Puede ser con una coreografía ensayada o sin ensayo previo. Una coreografía se puede armar a partir de lo que dice una alabanza, pero también yo puedo hacer una danza intérprete en un momento en el que estoy escuchando la canción y el Espíritu Santo me va ministrando conforme a lo que va diciendo el cántico. Y yo puedo empezar a moverme de tal forma que expreso e interpreto lo que dice la canción. Para esto es obviamente necesario e indispensable que yo me sepa la letra de la alabanza con la que se está ministrando y de cualquier otra alabanza o danza que yo quiera expresar. Porque aunque yo no tenga una coreografía, si ya sé lo que la alabanza está a punto de decir, entonces puedo moverme y guardar esa continuidad y ese seguimiento que estoy intentando llevar a cabo. Por eso esta danza se llama intérprete o expresiva. Su propósito es interpretar lo que está diciendo la canción. Después está el tipo de danza congregacional, que como su nombre lo indica, en esta participa toda la iglesia y toda la congregación. Se da en los servicios en los que se reúne la iglesia,
y puede ser guiada o no por el Ministerio de Danza. Eso depende mucho siempre de la disposición de las personas y del ambiente claro espiritual que se dé en el momento. Pero no es únicamente, por ejemplo, cuando se une toda la congregación, que también es algo muy difícil, que en realidad todos estén unánimes y unidos en un solo espíritu para adorar. La mayoría de las veces hay algunas o muchas personas que no están concentradas en la alabanza y que no permiten que esta danza se lleve a cabo conforme a su propósito, que es que todos exaltemos a Dios al mismo tiempo. Entonces, por lo regular se denomina así a la danza que lleva a cabo el Ministerio de Danza conjuntamente con el Ministerio de Alabanza. Esa es una danza congregacional en la que se comunican estos dos ministerios que acabamos de mencionar. La siguiente es la danza coreográfica. Y esta es preparada y ensayada previamente a su presentación. En este tipo de danza hay uniformidad y se utiliza durante los tiempos de administración y comúnmente también en los especiales de danza. Los especiales de danza es cuando se presenta una nueva alabanza, una nueva coreografía y por lo regular los demás congregantes prestan atención al Ministerio de Danza. Otra de las características de este tipo de danza es que se emplean patrones o rutinas, todas esas secuencias de pasos a las que les damos nombre y vamos numerando en 8 tiempos, 16 tiempos, 32 tiempos y demás múltiplos, son los patrones o rutinas y van de la mano con este tipo de danza coreográfica. Vamos a ver, por último, la danza profética. Y hay mucho dilema, controversia con esta danza. Se da a partir de la interpretación del texto bíblico, del libro de Éxodo 15:20, en donde la Biblia nos habla de la liberación del pueblo de Israel cuando salen de Egipto. Y ahí es cuando María, la profetisa, toma el pandero y sale a danzar y todas las mujeres van en pos de ella, también acompañándola con panderos y danzas. Entonces, lo que se entiende es que María era una profetisa y por lo tanto su intención de danzar fue guiada por el Espíritu Santo. Después se ha tergiversado y se ha distorsionado porque en muchos lugares, en muchas personas tienden a relacionar la profecía con la predicción del futuro, pero debemos tener mucho cuidado con esto, también en el sentido de cómo nosotras lo entendemos, porque mayormente en la Biblia, como también lo habla el libro de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en donde Pablo habla de los dones espirituales. Ahí Pablo dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, y empieza a explicar que estos dones han sido dados a la iglesia
para provecho de esta misma y que son distintos. Es la palabra de ciencia, la, el don de sanidad, también el don de profecía, como lo vemos, lo vamos a estar viendo, y el don de lenguas, la interpretación de lenguas, el discernimiento de espíritus, etcétera, etcétera. Entonces, la danza profética se da a partir del don de profecía, que, como les decía, no está relacionado como tal con la predicción del futuro, sino que profetizar en la Biblia mayormente se entiende como anunciar o declarar. Y entonces una danza profética es en donde el danzor, el ministro de danza, está declarando y está anunciando la palabra de Dios. No va a predecir el futuro porque pues ya todo está escrito en la Biblia, todo lo que va a pasar ya está escrito, entonces ya no tenemos por qué anunciar cosas futuras. Simplemente vamos a declarar lo que ya está escrito y lo vamos a anunciar al pueblo de Dios mientras danzamos. Por lo que, siguiendo esto, el don de profecía es dado por Dios y es una manifestación del Espíritu Santo en alguien. Cualquier otro don, sea de profecía o sea otro, es una manifestación directa del Espíritu Santo en una persona. Y como la palabra nos enseña también, el Espíritu Santo reparte estos dones conforme a lo que Él quiere, por lo que no todas las personas lo pueden llevar a cabo, sino solo esas personas, ciertas personas que el Espíritu Santo ha elegido para ese don específico. Por lo que vemos que esta danza profética se da en momentos específicos de acuerdo con la voluntad de Dios y es un regalo, es un don de Dios en determinado momento para una persona. Y para llegar a esta danza profética no necesitamos preparación física y preparación técnica, sino que debemos prepararnos en comunión con el Espíritu Santo para recibir esos dones que Él tiene destinados para su iglesia. Y como ya lo mencionaba, en esta danza profética se comunica la palabra de Dios y es una operación del don de profecía. Hay también distintas cuestiones y distintas cosas que entender respecto a los dones y respecto a los ministerios y respecto a las operaciones de los dones. Cuando tú tienes un don, lo has recibido por el Espíritu Santo. Si recibes el don de profecía, estás capacitado por el Espíritu Santo para anunciar y comunicar el mensaje de Dios. Pero cuando tú tienes el ministerio de la profecía, significa que tú vas a emplear ese don con disciplina y con diligencia para el servicio de Dios. O sea que te vas a integrar a una iglesia y vas a servir a tus hermanos, a tu congregación con ese don que Dios te ha dado. Pero si tú no sirves en tu iglesia, aunque tengas el don, no tienes un ministerio. Por otro lado, las operaciones de ese don tienen que ver con las acciones, lo que tú llevas a cabo con ese don. O sea que tú tienes tu don, te integras al ministerio
y empiezas a operar con las personas que el Señor te va mostrando, con esas personas a las que tú tienes que acudir para edificarlas y para comunicarles lo que Dios les quiere decir. Entonces, de esto va la danza profética. Hay muchos otros tipos de danza que se suelen mencionar y hay que tener mucho cuidado también con lo que revisamos en internet y con lo que estamos viendo. Se mencionan otros tipos de danza como la danza de adoración, la danza de alabanza, la danza de guerra espiritual, etcétera, etcétera, que podemos también integrar en estas divisiones que ya hemos mencionado por sus características. Pero con lo que yo les digo que hay que tener cuidado es de no adjudicar un poder específico o cualquier otra cosa a la danza. La danza en sí no tiene un poder espiritual. La danza no puede evangelizar, la danza no puede liberar, la danza no puede sanar y la danza no puede por sí sola hacer una guerra espiritual. Lo que hace que se cumpla el propósito de nuestra danza al momento de ejecutarla es que nosotras estemos constantemente declarando la palabra de Dios. Lo que sí hace la danza es reforzar ese mensaje. Si yo quiero declarar palabra de sanidad, me voy a mover de tal manera que exprese la sanidad y de esa forma el Espíritu Santo va a ser el que va a llevar sanidad a la congregación. El Espíritu Santo es el que nos da la victoria en la guerra espiritual y, por ejemplo, también hay mucha controversia y en muchos lugares la danza cristiana no es aceptada porque se comienza a dar poder y a creer en el poder de, de una secuencia de movimientos cuando no lo hay. Las personas y los ministerios comienzan a implementar doctrinas en las que dicen una danza para evangelizar y, y te dicen que con la danza puedes evangelizar, pero en realidad con tu danza no puedes evangelizar a nadie. Si tú te pones a danzar sin buscar el Espíritu Santo, no vas a poder alcanzar a ninguna persona, porque el Espíritu Santo es el que convence. El Espíritu Santo es el que toca los corazones para que reciban la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, recordemos que es la que verdaderamente tiene poder. Siempre que yo quiera darle un propósito a mi danza, tengo que buscar al Espíritu Santo para que me ayude a cumplirlo. Porque sin el Espíritu Santo yo terminaría haciendo una danza mundana, una danza secular, lo que también nos diferencia de cualquier otro grupo que hace una danza para el hombre es que nosotras tenemos el Espíritu Santo, que nosotras a través de la acción del Espíritu Santo en nuestra danza podemos sí llevar gozo a nuestra congregación, podemos llevar júbilo, podemos llevar mensaje de restauración, mensaje de sanidad, mensaje de prosperidad, pero siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Nuestros ojos siempre tienen que estar puestos en lo que Dios puede hacer a través de nosotras cuando danzamos, no en lo que nosotras podemos hacer en una danza, porque no podemos hacer verdaderamente nada. Y por último,
Vamos a ver. Itzel, Sí, dígame. hay iglesias que no acostumbran la danza. Exactamente. Porque fíjate que mi nuera va a una iglesia donde no acostumbran a tener así un ministerio de danza. Ahí son, o sea, de cuenta que son cantos, pero tienen a un como tipo tecladista y tienen un libro de puros cantos, pero ahí sí no acostumbran la danza y pues la verdad yo nunca he preguntado por qué. Sí, muy bien. Recordemos que también dentro del mismo cristianismo hay distintas corrientes y distintas denominaciones. Es muy probable que esa iglesia sea bautista, de denominación bautista, y, y ellos obedecen a ciertas corrientes, se enfocan más en ciertas enseñanzas bíblicas, y por eso es que sus cultos y que sus servicios son muy distintos a los que se ven en otras iglesias. Por ejemplo, toda esta cuestión de la danza, de la alabanza con gritos de júbilo, con instrumentos de mucho volumen, tienen que ver con una iglesia pentecostal, y los pentecostales se caracterizan por creer en el movimiento del Espíritu Santo, todos los dones espirituales, y se enfocan mucho también a la manifestación del Espíritu Santo con estos dones, ¿no? Como el hablar en lenguas, el interpretar las lenguas, la sanidad y demás, pero son diferentes corrientes también dentro del cristianismo que, y, que lastimosamente y tristemente buscan interpretar la Biblia, cuando en realidad lo que nosotros deberíamos hacer es simplemente obedecerla, no darle una interpretación, no sacar ciertos versículos de contexto para que verdaderamente lleguemos a hacer la voluntad de Dios. Por eso es que al principio de todo este estudio vimos el fundamento bíblico de la danza. ¿La danza es bíblica? Sí, porque el Antiguo Testamento menciona en distintos pasajes que el pueblo de Dios estaba acostumbrado a darle una ofrenda de danza al Señor. Lo hacían cuando había una victoria en la guerra, cuando recibían a los guerreros que volvían de una batalla. Lo hacía David cuando, cuando pasaba sus tiempos en comunión con Dios, también después de que recibía el perdón de Dios. Lo hacían distintas personas en la Biblia, y está escrito. En el Nuevo Testamento no vemos como tal la palabra danza, no vemos como tal un ejemplo de que una persona haya danzado, pero lo seguimos haciendo porque la palabra nos enseña que, que Jesús, Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que le agradó a Dios cuando creó a la humanidad es lo mismo que a Dios le sigue agradando de su pueblo en este mismo momento. Dios no ha cambiado. Lo que Él ya nos dijo está mal, esto no lo hagas, eso es lo que no debemos hacer. Si a nosotros nos nace de corazón y estamos seguros de que no ofendemos a Dios con algo, podemos hacerlo siempre y cuando tengamos un orden. Y el orden es que en nuestra danza no vamos a hacer movimientos sensuales, no vamos a menear la cadera, no vamos a dar vueltas provocativas. Nuestro vestuario va a ser modesto, va a cubrir muy bien todo nuestro cuerpo, no vamos a enseñar de más. Y eso es lo que nos va a llevar a hacer algo agradable a Dios, porque además nos vamos a preparar en su palabra
para que nuestra danza también pueda edificar a su pueblo. ¿Vale? Gracias. Entonces, sí, de nada. Vamos a seguir. Nos falta esta, la danza espontánea. Esta danza proviene del corazón del adorador. Se ejecuta por lo que el Espíritu Santo ministra a través de las alabanzas y tiene la intención de expresar lo que el Espíritu Santo está motivando. Entonces, el propósito de esta danza espontánea, como lo dice su nombre, es que si el Espíritu Santo me está ministrando alegría, me está ministrando gozo, me está ministrando júbilo, entonces mis movimientos van a ser de eso que estoy recibiendo por parte del Espíritu Santo. Aunque a lo mejor no concuerde con lo que la alabanza está diciendo, porque debo prestar atención a que no estoy haciendo una danza intérprete, estoy haciendo una danza espontánea y la espontaneidad se da porque el Espíritu Santo me tocó en ese preciso momento y yo obedezco a la voz del Espíritu Santo y me muevo en consecuencia para dar ese mensaje a mi congregación. Y después vamos a prestar atención a esto. Lo que expresamos siempre debe glorificar a Dios y hacerse en un orden, ya que Dios es un don de orden. Esto mismo que les mencionaba hace un momento. Para que nuestra danza comunique el mensaje de Dios, yo debo tener un orden en mi vida. Debo estar consagrada a Dios y debo mantenerme perseverando en Cristo. Si yo persevero en Cristo, entonces voy a lograr comunicar ese mensaje que Dios tiene para su congregación. Pero si yo no me mantengo en comunión, no me preparo espiritualmente a través de la intimidad, no voy a comunicar lo que Dios quiere que yo haga. Y entonces mi servicio no va a edificar a su iglesia y tampoco va a exaltar a Dios. Lo que le agrada a Dios es que yo me mantenga en comunión con Él. Recordemos siempre eso, estamos en un primer lugar llamadas a estar en comunión con Dios, porque la palabra de Dios nos enseña también en el libro de Isaías que Dios dice, este pueblo lo he creado para mí. Entonces, nuestro principal motivo es permanecer cerca de Dios, adorándolo, alabándolo, bendiciendo su nombre y obedeciéndolo también. Entonces, si nosotros desviamos la mirada de eso, vamos a empezar a hacer no solo un servicio, sino todo lo demás en un sentido mundano, con propósitos, con motivaciones que no provienen de Dios, sino que provienen de nosotros mismos, de nuestro amor por nuestros sueños, por lo que nos gusta, por nuestros deseos, etcétera, etcétera. Si queremos verdaderamente agradar a Dios con un servicio, con una danza, con la palabra que compartamos a otras personas, con lo que hagamos en nuestro trabajo, con lo que hagamos en nuestra familia, dentro de nuestra casa, es necesario que nos apeguemos al Señor, siempre buscándolo y siempre cuidando esa comunión a la que hemos sido llamados.